Muy buenas tardes a todos. Hoy estaremos analizando sobre la evolución histórica de la administración, de cómo inició la administración y cómo fue evolucionando y cómo se encuentra actualmente. La administración inició al mismo tiempo que el hombre y surgió en la época primitiva. Entonces, en la evolución histórica hoy estaremos analizando los 4 pasos evolutivos que tuvo la administración. Entonces, para que el estudio de la administración tenga integridad o validez, es necesario que nosotros agrupemos y comparemos los diferentes o las diferentes corrientes del pensamiento que han existido desde el comienzo y cómo fue evolucionando en las distintas épocas por las cuales ha evolucionado la administración. Entonces, es también interesante conocer de cómo surgió y cómo se encuentra en nuestros días. La administración en la época antigua. En la antigüedad, en nuestra época antigua, ya con la aparición del hombre que representa una de las más grandes transformaciones en el desarrollo de la naturaleza, ya comenzaba a practicarse la administración sin que el hombre sepa, ya estaba practicando la administración en la antigüedad. El hombre primitivo en aquel entonces se alimentaba de la caza, la pesca, sobrevivía de la naturaleza. En la antigüedad también se descubrió el fuego, también la edad de la piedra, del bronce y del hierro en aquel entonces. La administración, a pesar de que como disciplina es relativamente nueva, la historia del pensamiento administrativo es muy antiguo, ya que nace con el hombre mismo, puesto que todo esto o todo el tiempo ha habido necesidad de coordinar actividades desde aquel entonces, desde la antigüedad, donde el hombre primitivo se dedicaba a la caza, a la pesca, todo era manual. En aquel entonces ya existía la necesidad de coordinación, de tomar decisiones, todo eso. Entonces ya se practicaba la administración sin que ellos sepan, porque el hombre es social por naturaleza, necesita del otro para poder sobrevivir. No es fácil pretender resaltar las características de la administración en época antigua, ya que existe muy poca información referente a lo que es la administración en la antigüedad. Es una disciplina, les decía, relativamente nueva, a pesar de que desde muy antes o desde la antigüedad existió. Puede decirse también que desde aquellos tiempos existió la necesidad de que el hombre pueda relacionarse, y fue evidente en aquel entonces que entró en la sociedad como otro ser humano para realizar alguna tarea rudimentaria que era todo manual, pero que necesitaba del otro para poder hacer la tarea. Dentro de la administración en época antigua encontramos lo que es la administración egipcia. La administración egipcia es una administración que está desde la antigüedad. Egipto desde la antigüedad tenía una economía bastante planeada, entonces ellos ya practicaban la administración, es más, practicaban una administración o un sistema administrativo bastante amplio que desde la antigüedad fue considerado por Max Weber, el creador de la teoría de la burocracia, que era muy burocrático. ¿Qué significa burocracia? Que se pasaba por varios procesos para realizar las actividades en la antigüedad, debido a que los medios marítimos de comunicación, por ejemplo, se usaba ya en aquel entonces y que fue necesario ese servicio para que pudieran administrar bien los bienes públicos y colectivos a través del gobierno central, que tenía gran poder. Entonces los egipcios tenían una administración
muy burocrático, bastante amplio. Burocracia llamaban porque pasaba por varios procesos para que exista buen control sobre su administración. También en la antigüedad encontramos a la administración china. Los chinos, en su criterio de arte de gobernar, según los chinos, consiste en tener presente los asuntos públicos y que se debe practicar de forma infatigable y continua, dice, por lo que es necesario estudiar algunos fenómenos estatales donde se observe algunas políticas que funcione dentro del gobierno para que se pueda administrar bien. Entonces los chinos decían que se administraba bien a través de la práctica. La administración demócrata griega. Los griegos tenían una administración gubernamental que tuvo 4 pasos evolutivos. El Estado tuvieron la monarquía, la aristocracia y la democracia. La administración demócrata griega tuvo 4 pasos evolutivos en la antigüedad. 4 cambios de tipos de gobiernos tuvieron. Primeramente la monarquía, la aristocracia, luego la tiranía y finalmente la democracia. A continuación analizaremos los 4 procesos que pasaron en aquel entonces. ¿Qué tipo de gobierno es la monarquía? Es uno de los tipos de gobiernos de la administración demócrata griega, o uno de los pasos evolutivos puestos en sus estados, que es la de monarquía. La monarquía es una forma de gobierno en la que el poder está en una sola persona, en los monarcos o en los reyes. En aquel entonces, en Grecia, quienes dirigían o quienes eran el presidente, eran los monarcos o los reyes. El gobierno de poder pertenecía a una sola persona. Luego, el siguiente paso evolutivo que tuvo fue la de aristocracia. ¿Qué tipo de gobierno es la aristocracia? Es el gobierno de los mejores, quien se creía mejor que los demás y se autodominaba el jefe o el presidente de aquel entonces, ¿verdad? Luego, la tiranía. ¿Qué tipo de gobierno eran las de los tiranos? Es una forma de gobierno en la que ejercía poder uno solo y para su propio beneficio, o la persona que estaba en el poder dirigía o manejaba para su propio beneficio, obtenía beneficio de su país, de su gente, todo eso. Ese es el gobierno de la tiranía. Manejaba para su propio beneficio entonces. Finalmente fue derrocado, pasó a otro paso evolutivo que es la de democracia. ¿Qué tipo de gobierno es el gobierno democrático? Es el gobierno que tiene participación ciudadana, donde cada sociedad o cada integrante de la sociedad tiene derecho a participar. Significa también gobierno del pueblo. Nuestro país, por ejemplo, tiene un gobierno democrático. ¿Qué significa eso? Nosotros elegimos a nuestros gobernantes. Somos libres de elegir quiénes van a dirigir o quiénes van a administrar nuestro país. También encontramos la administración romana. Los romanos, el espíritu de orden administrativo imperaba mucho en el Imperio Romano, y además se hizo que a través de ella se lograra a la par de guerras y conquistas en aquel entonces el estudio para dividir en 2 etapas la evolución romana. Por ejemplo, el primero es la república y el imperio. Entonces, el orden administrativo de esta administración, en medio de guerras y conquistas, ellos dividieron en 2 etapas principales que pasó en la Revolución Romana, que es la República y el Imperio Romano.
La primera, que es la República, comprende a Roma como una ciudad y la segunda a su transformación en el imperio mundial. Se convirtió Roma en un imperio mundial y es justamente este último también que es de mayor interés de estudio por el ejemplo administrativo que ha dado la monarquía y la aristocracia militar en aquel entonces. Ahí explica cada uno en la primera época que Roma como ciudad y la segunda en su transformación en el imperio mundial. Cerrando lo que es el proceso en la antigüedad, pasamos a lo que es la evolución en la administración en la Edad Media. La primera parte constituye la administración antigua que acabamos de estudiar, donde encontramos a los chinos, a los griegos. Ahora la segunda fase, que es la administración en la Edad Media. En la Edad Media, sin embargo, ya se caracterizó por las formas descentralizadas de gobierno, donde el imperio romano, el imperio a nivel mundial ya era más descentralizado, ya no dependían, el gobierno no dependía de los demás, por decir así, ¿verdad? También en aquel entonces aparecieron los feudos o el feudalismo bajo los antiguos habitantes del caído imperio romano, que se agruparon también diferentes personajes en busca de protección, ya que el feudalismo en aquel entonces tenía mucho poder. Entonces ellos empezaron a juntarse para que se pueda o para que puedan tener protección en aquel entonces. Una de las características de la administración en la Edad Media, les decía que fue la forma descentralizada de gobierno y la reacción que tuvo el Imperio Romano y aún en el gobierno democrático griego fueron altamente centralizados. Ya empezaron a aplicar formas descentralizadas. Descentralización significa que cada sector podía tomar decisiones. En la época también medieval digo bien, hubo una importante evolución de los sistemas organizativos como el resultado del debilitamiento del poder central de los últimos del Imperio Romano. El poder central del Imperio Romano empezó a debilitarse, ya que empezaron a juntarse los feudos, que se juntaban personajes para que se puedan proteger en aquel entonces y empezaban a revolucionar contra el gobierno de aquel entonces. En la evolución organizativa medieval también en aquel entonces hubo una notable evolución de los sistemas organizativos y eso ocurrió, empezó a mejorar los sistemas administrativos u organizativos de aquel entonces como resultado del debilitamiento del poder central del Imperio Romano. Como empezaba a perder el poder el Imperio Romano con los feudos, entonces empezaban a aplicar otros sistemas organizativos. La autoridad en aquel entonces pasó al terrateniente, el cual tuvo poderes extraordinarios. Como empezaban a debilitarse, ¿qué sucedió? La autoridad o las personas se convertían en autoridad aquellas personas que poseían gran cantidad de tierras o los terratenientes como eran llamados. Entonces ellos empezaron a tener poder. ¿Y qué hicieron los terratenientes? A los campesinos, por decir así, empezaron a dar una parte de la tierra para que puedan producir lo que ellos necesitaban para su consumo. Entonces ellos cobraban, los terratenientes le cobraban de por vida a aquellas personas por producir en aquellas tierras, le cobraban tipo arrendamiento por sus tierras y poseían gran poder, influenciaban en las personas en aquel entonces. También
en la Edad Media encontramos a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Esta organización es la más grande a nivel mundial, que tiene gran poder como organización, el más grande a nivel del mundo, como les decía, que es dirigido por una sola cabeza ejecutiva. La Iglesia Católica, su organización jerárquica es demasiado simple y es uno de los más eficientes, ya que a nivel mundial tiene un solo jefe y que maneja de forma satisfactoria, que es el Papa, ¿verdad? Entonces, él es máxima autoridad de esta organización y que esa autoridad se le delega por una autoridad divina, ¿verdad? Una sola persona que dirige a una organización que opera a nivel mundial y su jerarquía es muy simple y muy eficiente, ya que muy poco se escucha que hay problemas dentro de esta organización que es la de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿verdad? Ahí se observa lo que es la organización de la Iglesia Católica Apostólica Romana. También es una de las organizaciones que tiene más cantidad de adherentes, por decir así. La mayor organización existente a su vez y la más centralizada, ya que todo depende de una sola persona. Resulta importante por sus funciones desde el punto de vista administrativa, ¿verdad? Su organización siempre se tuvo en cuenta debido al crecimiento funcional geográfico. Tipo, a medida que va pasando el tiempo, va creciendo geográficamente y siempre teniendo un solo jefe a nivel mundial. De la organización también se obtiene un principio administrativo muy importante, que es el doctrinamiento de quienes ante un objetivo común están dispuestos a unir esfuerzos. La administración en la edad moderna. Este es el tercer paso evolutivo. Ya estudiamos la administración en época antigua, la administración en la edad media y el tercero es la administración en la edad moderna. ¿Qué sucede en la administración en la edad moderna? Actualmente encontramos estructuras perfectamente definidas ya de los procesos administrativos desde el modernismo, y yo creo que a partir de la Edad Media, con la Revolución Industrial, empezó la administración a modernizarse o tener más importancia desde ese momento. Luego, ya pasando ya a la modernidad, las estructuras ya han cambiado, ya comenzaron a ser más competitivos, ya se necesitaba una adecuada administración para conseguir la mayor utilidad posible ya en la edad moderna. El objetivo ya era obtener utilidad. En la edad moderna aparecen los cameralistas germanos y austriacos. ¿Quiénes eran los cameralistas germanos y austriacos? Eran grupos de economistas que se juntaron en una cámara, tanto germanos y austriacos, donde eran grupos de profesores administradores que llegaron a concluir con una escuela cameralistas y se interesaron en asuntos económicos que estaban relacionados con el mercantilismo británico o con el negocio en aquel entonces. Entonces, ¿qué ellos hicieron? Empezaron a proponer formas de cómo administrar, también empezaron a apoyar la sistematización de la administración pública. Ellos pretendían que la administración pública sea sistematizado para que tenga una mejor administración. El cameralismo también era una tecnología administrativa referente a los aspectos financieros y agrícolas de aquel entonces. La labor de los cameralistas también tuvo gran importancia, ya que a través de ellos se logró los sistemas administrativos, aunque su doctrina tuvo aplicación solamente en Rusia y Austria. La teoría de Montesquieu. Carlos Montesquieu
en sus teorías del pensamiento administrativo, tuvo gran influencia en la administración pública moderna para la división de los órganos del Estado. Él fue el que creó la división del Estado en tres poderes, en el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. También Montesquieu inspiró sus teorías en las experiencias del Imperio Romano y en la construcción de Inglaterra, por ejemplo. Él fue quien estableció que el Estado debe tener tres clases de organismo, que es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Llama al poder ejecutivo de las cosas dependen del derecho civil, el poder legislativo es el que hace las leyes y deroga lo existente. El poder ejecutivo, sin embargo, tiene la responsabilidad de aplicar y el judicial castigar los delitos. Entonces Carlos Montesquieu fue quien creó la división de poderes en tres poderes del Estado. La administración en la edad contemporánea. Esta es la cuarta y última evolución. Actualmente, ¿en qué edad nosotros nos encontramos? Estudiamos la administración en época antigua, la administración en la edad media, la administración en la edad moderna y finalmente en la edad contemporánea. Nosotros nos encontramos en una administración en la edad contemporánea. La evolución de la administración empezó a crecer a partir de la revolución industrial, a partir de la Edad Media, ¿verdad? Luego pasábamos al modernismo, nos encontramos en la edad contemporánea, la edad actual de la administración. Ha evolucionado el pensamiento administrativo en la actualidad, pero siguen vigentes varios procesos administrativos que fueron aplicados desde la antigüedad, a pesar de que las teorías han sufrido grandes transformaciones o transformaciones radicales inclusive, se siguen desarrollando y conservando varios aspectos administrativos como el de la Iglesia Católica, por ejemplo, que tiene una jerarquización muy simple y que es copiado hasta la actualidad. Después de la administración actual, que es la contemporánea, dentro de ellas a continuación vamos a analizar las teorías de Wilson. La teoría del doctor Wilson, ¿quién era Woodrow Wilson? Era el 18º presidente de Estados Unidos, era un político que tuvo gran influencia en la administración, publicó un ensayo sobre la administración pública y en ella expuso la ciencia de la administración, que era eminentemente práctica y su conocimiento es indispensable para mejorar la organización y los métodos de trabajo en las oficinas. Según Wilson, que la administración pública o la administración en sí necesita práctica. Nosotros necesitamos obtener conocimiento teórico, pero que la práctica es indispensable para una buena organización y método de trabajo dentro de una oficina. Entonces, para lograr lo anterior, él propuso que el gobierno deba hacer apropiadamente con éxito su trabajo, tenía que tener práctica de cómo hacer las cosas de forma correcta y de esa forma lograr mayor eficiencia posible con el menor costo. Él pretendía aplicar la eficiencia y eficacia en el sector público. También Wilson Roth señala que la administración ha sido desarrollada científicamente por profesores franceses y alemanes, también para un gobierno centralizado, pero que la operación que se debe adoptar es un sistema descentralizado, que los tres poderes del Estado sean descentralizados y que también ya se busque científicamente a las personas adecuadas para ocupar cada puesto. La evolución de las modernas formas de gobierno contienen características democráticas principales, como por ejemplo la representación del pueblo como piedra angular de gobierno constitucional y la adhesión del pueblo a ciertos principios que impone el gobierno, la cual se denomina también moralidad constitucional, que esa reglamentación sanciona moral
de la democracia, la sanción moral de la democracia que propone el gobierno. Luego la correspondencia de las funciones legislativa y ejecutiva y el predominio, digo bien, relativo que tienen de las primeras, ¿verdad? Por su condición misma determinativa y de actividades, la mayor iniciativa y acción del desarrollo en el ejecutivo. Luego también se separó las funciones ejecutivas de las judiciales. Lo que se trató es que los tres estados puedan tener más descentralización, que tengan más poder de tomar decisiones, que no dependan uno del otro para tomar decisiones. En resumen, vimos cómo fue evolucionando desde el comienzo la administración hasta nuestros días. Vimos que en la antigüedad tuvo muy pocos cambios, pero que con el nacimiento del hombre ya se empezaba a practicar la administración, de cómo fue evolucionando los procesos administrativos y que existen procesos que se mantienen hasta la actualidad, aunque han sufrido transformaciones radicales con el tiempo. La administración hasta la actualidad tuvo 4 pasos o 4 capítulos importantes que acabamos de analizar. La primera es la administración en época antigua, donde estudiamos, por ejemplo, a la administración griega, la influencia de los filósofos, los chinos. Luego, en el segundo capítulo, que corresponde a la administración en la Edad Media, que corresponde a la Iglesia Católica, la influencia de la organización militar, con la revolución industrial misma. El tercer capítulo trata ya, sin embargo, de la administración en la Edad Moderna, que contempla ya los cameralistas germanos y austriacos, la teoría de Montesquieu y su actual división de poderes. Y por último, analizamos el capítulo número 4, que trata de la administración en la edad contemporánea, que mencionamos las teorías del doctor Wilson, la revolución industrial también, los valores socioculturales y la influencia que tuvo en la administración actual. De esta forma vamos cerrando la evolución histórica de la administración. De esta forma cerramos este capítulo y espero que les haya gustado conocer un poco más referente a la evolución histórica de la administración. Muchas gracias por su atención.